Bueno, señores, bienvenidos al cuarto tutorial del programa Teletemat 2012. En esta oportunidad nos vamos a abocar al diseño o a la modificación de la base de datos de conductores que viene con el programa Teletemat 2012. Procedemos a abrir el programa, minimizamos esta ventana y ahora se va a abrir el programa principal. Aquí está, la maximizamos. Nos vamos a guiar del manual que viene con el programa, que es edición de base de datos de conductores. Es un archivo PDF que consta de 10 hojas. Ya vamos a comenzar. Para editar la base de datos, primero tenemos que ir a la carpeta donde se ubican los 6 archivos que constituye la base de datos de cables de este programa. ¿Dónde se encuentra? En la raíz de instalación, generalmente es en disco C, archivos de programa. Entramos a Teletemat y a la subcarpeta que dice base de datos de cables. Abrimos el explorador, disco C, archivos de programa, Teletemat y base de datos de cables. Como podemos ver, aquí se encuentran 6 archivos que constituye la base de datos de conductores: AAC, la base de datos de AAC, la base de datos de ACAR, la base de datos de ACSR, la base de datos ACSRAW y una base de datos de usuario. O sea que el usuario puede editar esta base de datos, puede ingresar los datos o una tabla de conductores de otra empresa que no sea Centelsa, porque todas estas bases de datos, estas 5, se han regido a la base de datos de conductores de la fábrica Centelsa. En esta oportunidad vamos a editar este archivo que es base de datos de usuario. Antes que me olvide, en algunos ordenadores, voy a maximizar, en algunos ordenadores no va a ser posible ver las extensiones. Las extensiones son estos datos. En esta ocasión es .dat, así como en Word es .docx o .doc, en Excel es .xls, en este caso es un archivo .dat. Cuando no es posible ver esta extensión, lo que debemos hacer es ir a herramientas, opciones de carpeta, nos dirigimos a la pestaña ver, nos deslizamos. Cuando no se pueda ver esta extensión es porque seguramente esta opción está activada, esta opción que dice ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos. En el caso de mi máquina, como podemos ver, las extensiones estaba desactivada, la dejamos como desactivada. Aplicamos y aceptamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cambiar de extensión a este archivo que es base de datos de usuario. F2 para cambiar de extensión. Eliminamos .dat y lo cambiamos por txt, por archivo de texto. Presionamos Enter y de manera automática nos va a aparecer este aviso que es de cambiar nombre. Al cambiar la extensión de nombre de archivo, el archivo puede quedar inutilizable. ¿Estás seguro que desea cambiarla? Sí, deseo cambiarla. Como estamos en el disco C, nos pide permiso de administrador. Continuamos nada más y de manera automática se cambia. Ahora ya es un documento de texto. Doble clic para abrir, para ver cómo están los datos dentro. Como podemos ver, está de manera sencilla, está dividido en columnas. La primera columna, toda la primera columna se refiere a los nombres.
esta primera fila son los títulos de las columnas, que tenemos nombre, diámetro, que está en milímetros, peso, que está en kilogramos por kilómetro, la resistencia a 20 grados centígrados, que está también en ohms por kilómetro, la resistencia a 75 grados centígrados, que está en ohm por kilómetro, también encontramos la corriente, que está en amperios, y la corriente de cortocircuito, que está en kiloamperios. Este sistema de unidad no debe ser cambiado. ¿Por qué? Porque el programa lo reconoce como tal. O sea, por ejemplo, esta columna que está en amperios, ustedes no lo pueden poner en kiloamperios. Aquí en kiloamperios, ¿cuánto sería? Sería 0.107. El programa va a reconocer como si fuera la décima parte de un amperio. No lo va a reconocer como si estuviera en kiloamperios. Entonces solo lo dejamos así como 107. Como les digo, no se olviden, el sistema de unidades ya están definidos para cada columna. Columna diámetro en milímetros, columna peso en kilogramos por kilómetro, la columna de resistencia a 20 grados centígrados está en ohms por kilómetro, la resistencia a 75 grados está en ohms por kilómetro, la corriente de capacidad máxima está en amperios y la corriente de cortocircuito también está en kiloamperios. No olvidarse, es muy importante. Ahora, ¿cómo nosotros podemos editar? Es muy fácil. Por ejemplo, aumentamos una fila. En la columna nombres, esta columna es alfanumérica, o sea, puede ser puro letras o letras con números. En este caso lo pondría como José, por ejemplo. José. Ahora, ¿cómo me dirijo hacia la otra columna? Con tab, no olvidarse. Tab. Diámetro, que sea 12.01, por ejemplo, en milímetros, claro. Nos dirigimos hacia la columna de peso. Tab, tab, hasta alcanzar la otra columna. Peso, por ejemplo, que sea de 200 kilogramos por kilómetro. La resistencia que sea de 0.300, 0.305, por ejemplo. Ahora la resistencia de 75 grados centígrados que sea 0.400, 0.402. Ahora tab para desplazarnos hacia la otra columna, la corriente que sea de, por ejemplo, de 320 amperios y la corriente de cortocircuito que sea de 10 kiloamperios. Listo. Y así podemos añadir bastantes conductores que nosotros vayamos a utilizar en nuestra base de datos. Ahora, es de manera obligatoria ingresar todos estos datos. Ahora, dicho eso, y así nosotros podemos ingresar todos los conductores que queramos y que vamos a utilizar en nuestro diseño. Puede ser ilimitado. Pueden ingresar muchos datos de los conductores que tengamos disponibles o que vamos a utilizar en nuestro diseño. Como ven, y no importa el orden, o sea, que sea de menor a mayor el diámetro o ordenado respecto al peso, de menor peso a mayor peso, no importa. El programa automáticamente, según el criterio que esté utilizando, lo va a ordenar. De eso se encarga el programa. Lo importante es saber editar y no fallar en la edición. A ver, voy a cerrar
cerrar y guardamos cambios. Lo reemplazamos. Ya, otra cosa importante, al momento de guardar, no variar el nombre del archivo. En este caso el archivo se llama BD, o sea, base de datos de usuario. No cambiarla. Ustedes lo pueden poner, ¿no? Base de datos de usuario 1. Y lo guardan, lo cambian de extensión, todo lo dejan como DAT. El momento de cargar el programa no va a reconocer este archivo. Tiene que ser con el mismo nombre. Si es mayúscula, minúscula, con el mismo nombre. Por eso es recomendable reemplazarlo. Lo seleccionamos, guardamos. Nos dice, ¿no? La base de datos usuario TXT ya existe. ¿Desea reemplazarlo? Sí, deseamos reemplazarlo. Podemos abrirla. Y aquí está editado, aumentado, con todos los conductores que vamos a utilizar. Cerramos. Y ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que cambiarlo para que el programa lo reconozca. Tiene que estar en .dat. Ahora se encuentra en .txt. Lo que debemos hacer es reemplazarlo por .dat. F2 para modificarlo. Ponemos dat. Enter. ¿Desea cambiarla? Sí, deseo cambiarla. Presionamos sí. Nos pide permisos de administrador, continuamos y ya se encuentra cambiado y listo para utilizar. Ahora, en algunas situaciones, si nosotros vamos a trabajar con la fábrica Centelsa y con las mismas bases de datos, pero tenemos que actualizarla, lo recomendable es crear un backup de estas bases de datos originales, ¿no? Como en un RAR. Lo comprimimos en la misma carpeta y aquí tenemos la base de datos originales, ¿no? Y podemos modificar cada uno de la misma forma como hemos modificado de esta, cambiando de extensión, TXT, Enter. Deseamos cambiarla, sí, continuar y la abrimos y aquí está. ¿Ve? Y lo podemos modificar todos sus datos, los títulos, más no el orden. Eso sí entiendan, más no el orden. La primera columna siempre va a ser nombre, la segunda columna siempre va a ser diámetro, la tercera siempre peso, la cuarta y la quinta van a ser siempre de resistencias, la sexta y la séptima va a ser siempre de corriente y corriente de cortocircuito, no olvidar. Cerramos. Una vez actualizado, de nuevo lo volvemos a .dat. Aceptamos, continuar y ya están listos y actualizados para hacer nuestros cálculos con el programa del ETEMAT 2012. Bueno, gracias por prestarme su tiempo y espero que les haya servido el tutorial. Por favor, cualquier consulta, escribirme a mi correo. Yo con mucho gusto les voy a explicar, les voy a mandar respuestas o archivos que expliquen mejor la funcionalidad del programa. Gracias, los espero en una próxima oportunidad.